La radio con Evelyn Matei, la candidata de la UDI Renovación Nacional de la Alianza por Chile, en una campaña express, rápido. Las elecciones son el 17 de noviembre. Michelle Bachelet en Estados Unidos, en Nueva York, pero disparada en las encuestas. Evelyn Matei había dicho hace poco que se retiraba de la política, que seguía en el gabinete, que no renunciaba, que no quería ser candidata. Y resulta que ahora está postulando a la candidatura máxima, que es la presidencia de la República. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se cambió de switch? ¿A la nada, a lo máximo? La verdad es que yo estaba ya tirando líneas del colegio que íbamos a formar con dos amigas. Un colegio gratuito, de excelencia, pero de mucho rigor y de mucho pedir y de mucho dar a niños de clase media y de hogares vulnerables. Yo creo que se puede hacer una educación realmente excelente y que es la única forma que los jóvenes puedan salir adelante, y ese era mi estado de ánimo, realmente dedicarme a algo en que yo he tenido muchas oportunidades en mi vida a pesar de que nunca tuve el dinero. Y estaba en eso cuando se empiezan a suceder todos estos acontecimientos tan raros, tan rápidos, tan inesperados, y me vi en la posición en que era de alguna manera la candidata que la UDI quería. Uno no dice que no en esas circunstancias, y aquí estoy. No era algo que yo buscaba, no era algo que yo quería, sin embargo ahora que ha llegado estoy con toda la energía y con todo el optimismo del mundo, trabajando y durmiendo muy poco. ¿Hay un hecho en particular que le haya detonado esa intención? ¿La intención de meterme? Sí. No, salvo ver que efectivamente era la persona que podía concitar el apoyo dentro de la UDI primero y después dentro de la Alianza. Se lo pregunto porque usted misma reconocía que el partido de la UDI quedó en shock con la bajada de Pablo Longueira, con el motivo, sin duda, de la bajada de Pablo Longueira. Sí. Usted mismo lo reconocía, que se demoraron mucho en salir de ese shock, de lo fuerte que fue. Me preguntaba, tal vez ese sería un hecho que la hubiese motivado tal vez de mayor manera. A ver, yo entré a la UDI por Pablo Longueira. Le tengo un tremendo respeto, un tremendo cariño. No siempre hemos pensado igual, pero lo que pasa es que el pensar distinto en la política yo creo que es algo que aporta. No es algo que sea grave o terrible. Creo que la amplitud de criterios siempre es algo que enriquece la discusión. Y claro, si me necesitaban después de lo que había pasado con Pablo, obviamente uno no puede decir que no. Y al contrario, he dicho que sí, pero además con mucha alegría, con mucho entusiasmo. La política a veces no se entiende por los ciudadanos, las lógicas políticas no se entienden, pero para nada. Carlos Larraín dice una cosa y después la abraza, pero horas después, como si fueran amigos toda la vida. Hace poco, usted dijo, Evelyn, la UDI no me quiere. Y no es ningún misterio para los que observamos la política que la distancia que había con la directiva de la UDI, en general con la nomenclatura de la UDI, es bastante. Es suficiente. Bueno, pero resulta que no me quieren y ahora la quieren. No, pero como si los sentimientos no cambian en días. Los sentimientos se van formando, se van macerando a lo mejor. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la política? A ver, ¿ahora la quieren? Lo que ¿O es que no había nada más? ¿O qué es eso? No, lo que es lo siguiente. Cuando yo dije que no me quieren, también dije que yo me lo había ganado. Esto no era así una cosa... Ay, qué pena, pobrecita yo, no me quieren. No, no era así. Yo dije, yo también soy súper compleja y propuse un proyecto de ley de aborto sabiendo que les iba a molestar y obviamente les molestó. Entonces, lo que yo dije es, efectivamente, aquí han habido actitudes de ambos lados como para que efectivamente hayan distancias. Y hubo distancias, absolutamente. Como las hubo con el presidente Piñera, y muy grave en ciertos momentos. El tema es... hay ciertos temas que a uno los pueden separar en ciertos minutos, pero cuando uno decide maduramente decir, ¿saben qué más? Los problemas del pasado están en el pasado, miremos al futuro. Sin embargo, también conversemos cuáles son los temas que nos han separado. Yo creo que realmente esas relaciones se pueden recomponer y se pueden recomponer bastante rápido. Ahora, en el caso de Carlos Larraín, la verdad es que yo siempre le he tenido respeto, nunca hemos sido amigos ni cercanos. Pero tenemos personas en común que son amigas de él y son amigas mías, como por ejemplo Bruno Baranda. Y por lo tanto yo realmente creo que él estaba más bien jugando un rol de presidente de partido político, defendiendo lo que él creía que era bueno para su partido, más que un tema, ¿no es cierto?, de rechazo hacia mí como persona. Pero él dijo cosas increíbles, dijo, propuse 7 nombres.
De los 7 nombres, gente de la UDI, me van a matar en Renovación Nacional. Estaba Joaquín Lavín, etcétera, etcétera. No podía proponer a Evelyn Matei porque es la persona que produce más animadversión en Renovación Nacional, dijo. Yo espero Entonces, no provocarla en el después de futuro. Pero lo dijo horas antes Sí, de la noticia. Sí, ¿Cómo eso? Las cosas, a ver, tengamos claro que yo provoco animadversión en ciertas personas. El Maquiavelo plenamente desplegado acá, porque entonces el cálculo político es total, el pragmatismo es total. Acá tienen que haber mezclas de madurez, y la madurez de alguna manera es pragmatismo. Al mismo tiempo, hay historias pasadas en que en algunos casos hemos estado en los mismos bandos y en otros casos en bandos muy peleados. Yo he tenido, por ejemplo, diferencias fuertes en algunos temas que tenían que ver con la política del gobierno con ciertas personas, y durante 1 o 2 meses hemos tenido una tensión grande, y sin embargo, pasada esa tensión, uno vuelve a trabajar. Esto es parte de ser humano. Yo puedo tener problemas serios con mi marido, o con mis hijos, o con mis hermanos, y eso no significa que eso sea para siempre. Así como eso se da en las relaciones humanas, también se da en la política. Y lo que sí sé es que con la mayoría de la gente de Renovación Nacional, yo he tenido una relación cercana, cariñosa, de sentido de alianza o de coalición, como quiera que usted le llame. Y cuando yo era senadora, trabajé por igual con la gente de Renovación Nacional que con la gente de la UDI. Me acuerdo que habían alcaldes de Renovación Nacional por los cuales yo me lo jugué, pero absolutamente, y ellos lo saben. Por lo tanto, aquí uno tampoco tiene que extrañarse tanto. Los seres humanos somos así. A veces decimos cosas que son un poco exageradas, que se exageran un poco para poner un punto, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que seamos enemigos y de por vida. Ayer Renovación Nacional le invitó a su sede, donde se dio el mentado abrazo que hemos relatado entre usted y Carlos Larraín. ¿Se siente usted actualmente la candidata de la Alianza, luego de que ya se hayan integrado, se hayan dado nombres de personas de Renovación Nacional que se podrían sumar a su comando? Tengamos claro, tiene que haber una ratificación. Sí, tengamos claro que primero tiene que venir la ratificación. Y hay que ser súper cuidadoso en esa materia. ¿Usted cree que puede que no la ratifiquen? Yo creo que depende crucialmente de cómo nos movamos en los próximos días. En la medida que el Consejo General vea con hechos, no con intenciones ni palabritas, con hechos, que hay una integración total, tanto en el comando, en el comité político, en los comités creativos, en el tema sobre todo, ¿no es cierto?, de cómo construimos un programa. En la medida que ellos vean que haya una integración total, yo creo que no va a haber problemas. Si en cambio empezamos al tiro con problemas y rencillas, y yo te dije y tú me dijiste, obviamente que pueden haber problemas. Entonces, cuando tú me preguntas, yo me siento la candidata a la Alianza, yo siento que estoy trabajando con ambos partidos, que quiero que ese trabajo sea cada vez más cercano, pero tengo súper claro que aquí hay un paso que falta y que todavía no se ha dado, y que yo espero que no tenga problemas, pero que va a depender de cómo nos comportemos. La UDI está cuadrada detrás de su candidatura, pero todos sabemos que Renovación Nacional es un partido quebrado. Es un partido que tiene disidentes, sabemos lo que ha pasado entre Carlos Larraín y el presidente de la República, es público el asunto, ni siquiera es privado. Pataletas en la moneda, de hecho, las ha habido, retiros inconsultos a veces, y con un partido de Renovación Nacional con una disidencia fuerte, con una declaración de Carlos Larraín que dijo, sí, vamos a integrarnos a la candidata de la UDI, no de la candidata de la Alianza. Ni su nombre tampoco lo dio. ¿Qué tanto afecta a un partido que está quebrado por dentro? Yo no creo que esté más quebrado Renovación Nacional que lo que está la democracia cristiana. Yo no creo que esté más quebrado que está quebrada la concertación, o como quiera llamarle, la nueva mayoría. Yo no creo que entre nosotros haya más problemas, por ejemplo, que entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que han decidido hablar de un tema tan importante como los derechos humanos después de la elección. Si usted me dice, a nosotros realmente nos dividen temas fundamentales, hay uno que nos divide fuertemente, por lo menos a mí con los demás, que es el tema del aborto. Y donde además yo no soy tan tonta
como para plantear un tema que yo sé que es plantar una bomba dentro de nuestra coalición. En ese sentido yo sé y siempre he sentido que soy una minoría dentro de nuestra coalición y que es un tema, por lo tanto, que yo no puedo proponer sin, de alguna manera, causar una explosión dentro y, por lo tanto, con el sentido de que la política es lo que se puede. Lo que yo he dicho es que no lo voy a proponer si soy presidenta. No lo voy a proponer y quiero que la gente tenga esto muy claro, porque no quiero que hayan ambigüedades. Quiero que la gente sepa qué puede esperar de mí y qué puede no esperar de mí. Ahora, hay temas otros que nos unen muchísimo, aunque yo tengo énfasis distintos. Para mí, el gran énfasis, por ejemplo, en la política económica, que yo creo que ha faltado, es un énfasis en cómo logramos mayor equidad. Y esto no es un problema, ¿no es cierto?, de decir, sigamos creciendo, sigamos generando empleo. Lo que yo vi en Finlandia, donde tuve la suerte de haber estado 2 días, pero además es un tema que he venido estudiando de cómo son los modelos nórdicos, los modelos en Nueva Zelanda, en Australia, en Alemania, etcétera, es que el tema de la equidad no es una resultante. No es una resultante de buenas políticas económicas, sino que es un objetivo declarado que se pone en el programa de gobierno y que está en la decisión, en la toma de decisiones de temas políticos y económicos. Entonces, yo quiero señalar que en la mayoría de los temas tenemos una gran coincidencia, aunque probablemente Pablo Longueira, yo, una serie de personas, hemos puesto siempre un mucho mayor énfasis en la equidad que el resto de la gente de nuestro sector, de la coalición, de la alianza, y por lo tanto yo realmente creo que son más los temas que nos unen que lo que nos separa. Pero el tema de la equidad usted es minoritaria, lo dice, junto con Longueira. Perdón, pero ese es un sello que yo voy a imponer de todos modos. Pero le pueden decir que no. Me van a decir que sí, porque este es un tema que yo creo que es importantísimo en la ciudadanía, es un tema que en general hasta ahora nunca se ha hablado de una forma tan explícita. O sea, cuando yo digo que realmente en la formulación de políticas públicas, en la formulación de políticas económicas, en la formulación de políticas educacionales, de la vivienda, de todo, en todo ámbito, la mayor equidad, las oportunidades equitativas para todos los niños y jóvenes en Chile, que ese es un objetivo, eso es un tema que yo realmente voy a imponer. ¿Por qué no defender? Ese es mi sello. A ver, yo quiero ser súper clara. Esa es la razón por la cual yo entré a la política. Esa es la razón. Porque yo estudié economía, soy una economista súper ortodoxa, pero también quiero señalar que el tema de la equidad, o sea, cuando yo estaba todavía estudiando economía, yo ya estaba haciendo un trabajo sobre la pobreza en la CEPAL, donde el economista jefe era Oscar Altimir y mi jefe era Sebastián Piñera. O sea, el tema de la equidad, de la pobreza, de las oportunidades, es el tema por el cual entré a la política y yo eso lo voy a imponer. Sí, la consulta es, ¿por qué no defender con Además, la misma no creo que va a ser vehemencia tan... el tema del aborto, candidata? Perdón, Le pregunto, ¿por qué no defender con la misma vehemencia el tema del aborto, pensando que se lo van a negar? ¿No tiene que ver también con equidad? El tema de la regulación de los derechos reproductivos, hombres, mujeres, que sea lo mismo para todos. Yo recuerdo haber escuchado a Michelle Bachelet, cuando era candidata por primera vez, decir que ese tema tampoco lo iba a abordar. Porque también dentro de la concertación, recordemos que es un proyecto que presentamos Fulvio Rossi y yo, y a pesar de que la concertación en este momento tiene mayoría en el Senado, fue un proyecto que fue rechazado en el Senado. Por lo tanto, esto es algo que divide a ambas coaliciones por la mitad, y lo que nosotros estábamos planteando era un tema bastante restringido, pero yo tengo súper claro que esto sería sencillamente una forma de hacer explotar la alianza, y no lo voy a hacer. Súper claro, no lo voy a hacer. Y quiero que la gente entienda, hay ciertas cosas que puedo y otras cosas que no puedo. Y creo que lo mejor es enfrentarlo con todas las letras, explicitar todo y que la gente sepa qué esperar. ¿Por qué alguien tendría que creer? Es decir, y no voy a decir por qué un demócrata cristiano tendría que creer, porque es obvio que no. Sí. ¿Por qué alguien de derecha, profundamente de derecha, tendría que creer? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Creer en qué, perdón? En todo esto. Ah, ya. En todo esto, en todo. Explico por qué estoy haciendo la pregunta. Ya. Una persona profundamente liberal,
cree en el mercado y cree que el mejor asignador de recursos es el mercado. Y por lo tanto está en contra de la concentración económica. Lo que se ha producido en el país es una concentración económica en que 10 personas dominan el país y se compran lo que quieren. Ese ha sido el resultado del modelo, en que las barreras de ingreso son gigantescas hoy día y la posibilidad de aplastar a alguien es de una facilidad pasmosa. ¿Por qué creer si en eso se ha traducido en un país, se prometió un país de empresarios y se ha producido un país, se ha generado un país de empleados? ¿Por qué creer cuando la derecha cree en las personas y en el individualismo? Y resulta que, por ejemplo, entonces las personas tendrían que tener la posibilidad de proponer un proyecto de ley, iniciativa de ley, no existe. O creer en los plebiscitos si se cree en las personas. O creer en un sistema electoral en que simplemente las dos primeras mayorías, los que sacan más votos son los que resultan elegidos. Ni siquiera las proposiciones actuales del gobierno o de Carlos Larraín con la concertación, a propósito Carlos Larraín está con la concertación en esto, han propuesto un sistema como este. Va a salir de nuevo elegida gente que tiene menos votos que otros. Entonces, la verdad, ¿por qué tendría que creer a alguien en todo esto si había un fracaso desde ese punto de vista gigantesco? Uso de información privilegiada. El presidente fue sancionado con una multa. El presidente prometió que él tenía razón y que su socio iba a apelar, iba a ganar en los tribunales. Perdió en los tribunales. ¿Por qué creer en todo esto? Yo tengo la impresión, Tomás, que en la medida que los países van avanzando, se van poniendo también cada vez más estrictos en otras materias. Cuando nosotros teníamos un problema de una pobreza y de una cesantía brutal, el problema era cómo lograr que la gente tuviera un empleo, que pudiera comer, que pudiera enfrentar el día a día. Cuando uno tiene un problema de que la mayoría de la gente no tenía acceso a agua potable, o no tenía vivienda, o no tenía acceso al alcantarillado, o que el 40% de los niños más pobres no iba a la escuela, como era apenas hace 40 años atrás. Los problemas eran otros. En la medida que esos problemas, gracias a Dios, se han ido dejando un poco atrás, agua potable, vivienda, vivienda al principio de muy mala calidad. Recordemos que al principio la vivienda que se entregaba era un sitio y una caseta sanitaria. Eso era, así empezamos, hace como 40 años atrás. Hoy día no vamos a decir que son unas mansiones, pero se están empezando a agrandar, se están empezando a hacer más razonables para una familia. En la medida que las sociedades van progresando, se empiezan a poner más exigentes en temas como, por ejemplo, la colusión. Yo no me imagino que en nuestro país, hace 10, 20, 30 años atrás, se hubieran dado los fallos que hoy día se han dado, ¿no es cierto?, en materia de colusión. Yo creo que no se hubieran dado, por ejemplo, la imposición, el grito de la ciudadanía en términos de que no hayan conflicto de intereses. Usted ve el shock que ha provocado, ¿no es cierto?, este tema de los diputados. Y yo creo que en ese sentido, el pertenecer a la OCDE, tema por el cual yo me la jugué muy fuertemente cuando Velasco era ministro de Hacienda y Bachelet era presidenta, yo me la jugué muy fuerte por entrar a la OCDE, sencillamente porque nos permite, como un país que está en vías de desarrollo, que se está acercando al desarrollo, ver cuáles son las mejores prácticas en todas estas materias. Y creo que hay que avanzar muy rápido en estas mejores prácticas porque la ciudadanía lo está pidiendo, porque además es lo correcto, porque además es, yo creo que lo que todo el mundo quiere. El tema de los empresarios y de cómo lograr que la gente más pequeña pueda surgir es un tema que me ha preocupado muchísimo. He estado conversando mucho con Juan Araya, pero también con un economista que asesora muy fuertemente a Juan Araya, que es Alfonso Suet. Y nos han ido diciendo cuáles son los problemas principales que afectan, ¿no es cierto?, a la pyme. Uno ve que en esos países más avanzados la pyme existe de verdad. Entonces, por ejemplo, nos contaban cómo habían logrado firmar con dos grandes cadenas, pero no me acuerdo y no me atrevo a nombrarlas porque me podría equivocar,
pero creo que una de ellas es el Jumbo, del pronto pago. Pronto pago para la pyme. ¿Cómo nos hace razonable? Lo habíamos tratado de hacer por ley, siempre había ¿Usted funcionado. cree que es razonable que alguien que tiene supermercados, tiene bancos, tiene canales de televisión, tiene todo, que usa los medios, incluso se pueden usar los medios para sus propios fines, que sus propias empresas tienen publicidad gratuita en sus medios o puede influir con sus medios y eso está pasando progresivamente? ¿Acaso no hay que desconcentrar la economía? Que ya no es un problema de las pymes, sino que esto es estructural. Cuando nosotros estamos hablando de mucho mayores grados de equidad, y yo decía que esto es en la vivienda, esto es en cómo se planifica la ciudad, esto está en el transporte, esto está también en la primera infancia, también tiene que estar respecto de las empresas y de la pyme. No cabe duda alguna de esa materia. Quiero además señalarle... Paulman dijo el otro día que era imposible pagar en 90 días o no sé cuánto, y que No. incluso convenios que le había firmado ante los tribunales, que tiene el valor de sentencia judicial, dijo que no los podía cumplir. Hay que pagar y hay que preocuparse del pronto pago. Y si es necesario legislar, lo vamos a hacer. Pero si hay sentencias judiciales, ni siquiera es que tiene el valor de una ley. Una sentencia judicial tiene el mismo valor para una persona de una ley y no lo cumplen. ¿Sabe? Al final, ¿Qué poder tienen? el escándalo público es el mayor poder. Yo realmente siento que cuando uno ha levantado un tema con una indignación pública en los medios, finalmente las actitudes cambian. Y yo creo Pero ese es un que... fracaso del Estado. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo creo que Horst Paulman dijo eso y está haciendo otra cosa. Yo estoy casi segura que él es uno de los que firmó este convenio con la CONAPYME y efectivamente está pagando. Lo invito a que lo revisemos, que lo preguntemos. Usted le puede preguntar hoy día mismo, puede llamar a Alfonso Suet, hijo, o puede llamar a Juan Araya. Él les podrá decir cuáles son las cadenas, porque ¿sabe qué más? No me quiero equivocar, pero estoy casi segura que el Jumbo o Cencosud es una de ellas. Y si eso hubiera pasado, quiere decir que lo que sucedió en la prensa, que el reclamo está dando efecto como yo creo que Es que este es un efectivamente problema da más efecto. estructural, no solamente de pago, el ingreso a las cadenas, quiénes pueden ingresar, quiénes pueden... O sea, es una cosa mucho más estructural. Hay gente que no puede simplemente ingresar. ¿Y cómo distribuyen? ¿Cómo venden? A ver, O sea, son problemas mucho más profundos que eso. yo tengo muy claro, y también tengo claro que no todos los problemas se solucionan de un día para el otro. Lo que sí tengo claro es que en la medida que la gente vea que de verdad, con un énfasis muy fuerte en la equidad, uno empieza a ver cuáles son los peores problemas, porque uno siempre empieza por cuáles son los peores problemas. Y eso los va enfrentando, y los va enfrentando con decisión. ¿Sabe qué? La decisión viene del convencimiento. Y a mí me pasa que yo estoy total y absolutamente convencida, y lo he estado siempre, de que sin mayores grados de equidad, la sociedad no es viable. No es viable, porque va a reventar. En la medida que todos entiendan eso, yo estoy segura que de verdad se puede ir avanzando. No vamos a ser Suecia en 4 años. No vamos a ser ni Finlandia ni Nueva Zelanda en 4 años. Pero yo sí creo que se puede avanzar rápidamente en muchos sectores. Vamos al tema de la elección. Usted se ha planteado, Evelyn, como la continuación, entendemos, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Un gobierno que, explicaciones más o explicaciones menos, está mal evaluado por la ciudadanía. En todas las encuestas así lo demuestran. Tuvo un mal desempeño en las municipales, la alianza oficialista. ¿Cómo pretende usted con ese antecedente ganar, por ejemplo, a Michelle Bachelet, que está en el otro lado, en donde está, luego de estar fuera de Chile 3 años, está siendo la candidata que por ahora es la ganadora en todas las encuestas también? En primer lugar, yo quiero señalar que tengo un profundo cariño y lealtad por el presidente Piñera. Y eso lo quiero dejar súper explícito. Segundo, continuador, sí, en muchas áreas, pero también cambiar en muchas áreas. Yo tengo sellos distintos. Para mí el tema de la equidad es realmente un eje central. Es el motivo por el cual entré a la política. Y en cuanto a mal evaluado, perdón, pero ya no está mal evaluado. 40% no es mala evaluación. Estuvo mal evaluado, pero lo que yo he ido notando es que la gente se ha dado cuenta que este es un gobierno que realmente ha ido solucionando problemas, que ha tenido muchos éxitos, no en todo, porque nunca ningún gobierno lo tiene en todo, pero yo creo que realmente la evaluación que hay es que este ha sido un buen gobierno. Distinto es, yo creo que al final el presidente Piñera va a ser una persona respetada, muy respetada. Querida, no sé,
él tiene características personales que son distintas a una Michelle Bachelet. A una es más fácil quererla por la sonrisa, por ser mujer, por esa cosa empática que tiene y que no es propio del presidente Piñera. Pero yo creo que el respeto hacia el presidente Piñera es algo que se está instalando fuertemente en la ciudadanía. Pero alguna vez alcanzó un 60% de aprobación y ahora está en un 40%, sí parece El 60% fue después del rescate de los mineros. Sí. Claro, claro. No es un tema sostenible, pero 40% no es mala evaluación. ¿Y usted está de acuerdo con Michelle Bachelet y lo decía recién en su exposición respecto de que el próximo gobierno va a ser muy complicado, está cada vez siendo más difícil gobernar? Por lo mismo que hemos revisado respecto al estallido social, el reclamo de la población en relación a lo que han sido años de abuso. Yo creo que va a ser muy difícil, salvo que uno dé señales muy rápidas y muy concretas de que uno quiere avanzar en aquellas cosas que a la gente más indigna. Yo quiero señalar, por ejemplo, que lo que yo he visto y he notado en Santiago, no es así necesariamente en regiones y en ciudades más pequeñas, que una de las cosas que irrita a la gente es el tema de vivir lejísimo, de tener que viajar 2 horas hacia el trabajo, muchas veces apretujados, muchas veces que tienen que esperar que pase 1, 2, 3 buses y recién al cuarto se pueden subir, a veces con frío, a veces con lluvia, y después 2 horas de vuelta a la casa. Yo creo que, por ejemplo, ese es un tema que tenemos que considerar y que tiene a la gente irritada. Yo creo que este tema de que la gente de más escasos recursos se les hace casas cada vez más lejanos de donde trabajan. Cada vez, por lo tanto, les significa mayor tiempo y mayor costo. Gran parte del salario, por ejemplo, el salario mínimo, se va en pagar el Transantiago. Si nosotros logramos, y yo tengo una propuesta bastante concreta para solucionar eso, de integrar la ciudad. La ciudad hoy día, Santiago, está totalmente segmentada. Acá viven la gente que tiene muy poco dinero, acá viven la clase media emergente, acá vive la clase media media, acá los que tienen más dinero, acá los ricos. Eso hace mal a la sociedad. Ese tipo de segregación, pero sobre todo produce mucha rabia, porque usted sabe que si usted es de los que más necesitan, justamente son los que más lejos viven, los que más tienen que gastar tiempo y plata en la locomoción y por lo tanto andan indignados todo el día. ¿Y usted no andaría indignado todo el día en esas condiciones? O sea, entonces yo creo que hay temas como esos que nosotros tenemos y que no necesariamente significan mayor dinero. Hay veces que sencillamente planificar la ciudad, planificar las viviendas de otra manera. Entonces, esos son los temas que yo creo que uno tiene que escuchar de la ciudadanía. La indignación es una indignación general. Hay personas que hasta hace algún tiempo atrás sus familias realmente se debatían en la pobreza y que hoy día están saliendo adelante. Pero ese salir adelante primero es precario. Nunca saben cuándo pueden volver al estado en que estaban. Y segundo, los enfrenta con gastos, con responsabilidades que antes no tenían. Y por lo tanto ven que los salarios no les alcanzan y hay una desesperanza y hay una irritación que tiene que ver también con este día a día. Cuando usted, por ejemplo, está enfermo y va al consultorio y sabe que necesita un especialista y ese especialista a lo mejor lo atiende recién en 1 año o 1 año y medio más. Esa es una fuente de irritación y también de preocupación. Ni usted ni yo esperamos 1 año o 1 año y medio para el especialista. Lo llamamos por teléfono, pedimos 1 hora y vamos pasado mañana. Entonces, esos son los temas que yo creo que hay que abordar y que hay que abordar rápidamente, con mucha responsabilidad y teniendo cuenta que si uno fuera una persona de escasos recursos y uno tuviera que viajar en el Transantiago 2 horas todos los días y que sabe que cada vez que se construye una población es más lejana de donde yo vivo y que ese es el futuro que le presenta, yo andaría irritada. Y usted también. Y la educación, candidata, pongámonos en el caso que usted llega a La Moneda y una vez a la semana hay 200 o 300.000 personas marchando en todo el país pidiendo educación gratuita, que es lo que se ha pedido en los 4 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo primero que quiero decir es que yo Pensando no que usted dice que va a tomar decisiones de inmediato. Yo no creo en la educación gratuita para todos en la universidad. Y lo quiero decir al tiro re claro. O sea, cuando hay una persona que es pudiente, cuyos padres pueden pagar, claro, a lo mejor en 20 o en 30 años más la educación va a ser gratuita para todos, como lo es hoy día en Finlandia.
Pero quiero decirle que en Finlandia hay personas que se preparan durante 3 años y fracasan 3 veces hasta que quedan en la universidad. Hay educación gratuita, universitaria, pero no es para todos, es restringida. Entonces, si usted me dice gastarnos un dineral, porque vamos viendo quiénes son los que más entran a las universidades y quiénes son los que entran a las mejores carreras y a las mejores universidades. ¿Son todos niños? O la mayoría, no todos, no. Un porcentaje mayor al que representan en la población de niños de familias pudientes entran a la universidad, porque tuvieron acceso a mayor cultura, a mayor cantidad de libros en sus casas, a mejores colegios, etc. Entonces usted me dice, ¿además le vamos a regalar la universidad? No, no estoy dispuesta a gastarme plata de todos los chilenos en eso. Sí, por ejemplo, estoy abismada de lo malo que en general es la educación técnica. Uno ve los liceos técnicos profesionales. Yo fui a Alemania a ver esos liceos. Son espectaculares. Los jóvenes que salen de ahí tienen inmediatamente un trabajo, tienen una profesión, saben hacerla, no necesitan una supervisión y además, lo más importante, son respetados y son bien pagados. Eso es equidad. ¿Usted es partidaria de cerrar universidades? ¿Usted cerraría universidades? ¿Sería partidaria de cerrar? Usted sabe que yo me alegré cuando se cerró la universidad. Que pongo el siguiente ejemplo. Aunque obviamente hubo jóvenes muy perjudicados y familias muy perjudicadas. Y creyeron en una institución que acreditaba las universidades. Pero creyeron en una institución del Estado que acreditaba esa universidad, que le entregó acreditación, creyeron en ese proyecto. Yo siempre dije que Chile es un país tan pequeño y tan de amigos y tan de favores que o la acreditación era internacional o no servía para nada. Pero pongo el siguiente ejemplo. Y así fue, no sirvió para nada. Pongo un siguiente ejemplo de ahora, reciente, de unos días, Universidad Bernardo Higgins. La Comisión Nacional de Acreditación dice que no la acredita. Y no la acredita por una razón muy simple, porque el 70% de los alumnos que dieron la prueba inicial, los egresados de pedagogía, 70% insuficiente, los egresados de pedagogía. Porque resulta que... Perdón, ¿y usted cerraría esa unidad de pedagogía? Yo la cerraría. Porque resulta que titulación oportuna en los últimos años en Derecho, 0. En Ingeniería Comercial, 0. En Ingeniería Industrial, 0. En Relaciones Públicas, entre un 20 y un 35%. En Pedagogía, etcétera. Y resulta que van a apelación y el Consejo Nacional de Educación la acredita por 2 años. Entonces, esta cuestión no funciona. Después de todo lo que ha pasado, Universidad del Mar incluido, no funciona. Tomás. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que esto es un chiste. Es un chiste. Tomás, pero que sigue siendo chiste. A ver, Tomás, tú sabes que yo vengo con el tema de las universidades de mala calidad. No lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo hace 5, 6 años. Y lo dije en tu radio en su minuto. O sea, el hecho de que una facultad pueda producir un 70% de jóvenes que no aprueba la prueba inicia, eso debiera cerrarse en el acto. O sea, ¿a usted le gustaría cerrar esta universidad? Obvio. La Bernardo Higgins. Obvio, ahora. Obvio. Así de claro. O sea, no sé si toda la universidad, no sé si tendrá alguna carrera que sea salvable, pero 70%. O sea, esos jóvenes han pagado o ha pagado el Estado por ellos. ¿Cómo puede ser posible que realmente el 70% no apruebe? Puede ser que aceptaron jóvenes con 300 puntos, porque recordemos también que muchas universidades aceptaban jóvenes con 300 puntos. Un joven que tiene 300 puntos primero tiene que prepararse para dar una PSU como corresponde con un puntaje mínimo. Y si no tiene un puntaje mínimo no puede acceder a la universidad. No tenemos por qué estar pagando todos los chilenos a través de becas, a través de créditos, o las propias familias con su propio... Porque al final ese joven estuvo 4 o 5 años perdiendo el tiempo. Entonces al final eso es un fraude. Y quiero señalar que eso lo he dicho con todas las letras, no ahora, lo he dicho hace 5 o 6 años atrás. También dije que se saltaban las normas. Yo recuerdo como por ejemplo una determinada universidad accedió a campo clínico en la 4ª región a pesar de que no cumplía con ninguno de los requisitos que decía la ley que tenían que tener para acceder a campo clínico. Aquí ha habido una manga ancha inaceptable. Y esto tiene a gente muy irritada, porque cuando yo soy una familia de escasos recursos de Combarbalá, o soy una familia de escasos recursos de Mulchen, y yo tengo la ilusión de que mi hijo entre a la universidad, yo cuando soy una familia de Combarbalá o de Mulchen, no sé, yo supongo que todas las universidades son buenas. Eso es lo que yo supongo.
porque no tengo por qué saber que hay universidades A, B, C y algunas de calidad Z. Entonces la verdad es que efectivamente ha sido un fraude para esas familias y para esos estudiantes y para la sociedad. Y no es aceptable. Y quiero ser súper clara. Cuando nosotros estábamos viendo este tema de quiénes son las instituciones que van a hacer la capacitación, y estábamos discutiendo todo esto en la nueva ley de capacitación, el mayor énfasis que yo he puesto es que la acreditación tiene que ser con una agencia extranjera. Extranjera. Porque la verdad es que en Chile todos somos amigos de, mi hermano es amigo del primo de, porque somos una sociedad muy pequeña. Y finalmente se hacen favores que no debieran hacerse, porque acá está la fe pública involucrada. Se nos está terminando el tiempo. Pregunta rápida. ¿Cómo ganar a Michelle Bachelet, que está disparada en las encuestas? Que el gobierno sí tiene el 40, pero tiene el 40 y se gana con el 50 más 1. Y a lo mejor tiene el gobierno el 40 y no sube, porque esa es la votación histórica de la derecha en los últimos años por lo demás, así que tampoco es un gran éxito. ¿Cómo le puede ganar a Michelle Bachelet, que está disparadísima en las encuestas? Tomás, Michelle Bachelet siempre ha competido con hombres. ¿Esa es su gran ventaja o su argumento? No, es uno de los argumentos, pero es un argumento súper poderoso. ¿Por qué? Los hombres no se dan cuenta, pero discriminan en contra de las mujeres a diario. Y las mujeres sí nos damos cuenta. Y tenemos un dolor profundo. Y por lo tanto, las mujeres tienden a votar por una mujer sencillamente porque saben que se da cuenta de ese dolor. Ese es un argumento súper potente. Y te lo quiero decir porque esto es algo que yo vengo conversando con mujeres profesionales, con mujeres que son administrativas, con mujeres de poblaciones. Las mujeres sienten que acarrean un peso muy grande y con muy pocos privilegios, con muy poca equidad. Y por lo tanto, ese es un tema que yo creo que realmente va a cambiar la forma en que se miden las cosas. Uno de ellos, hay muchos otros. El presidente del Partido Socialista dijo que usted era garabatera. Y lo ha dicho un montón de veces. ¿Es verdad? ¿Cómo vamos a controlar eso, candidato? Es verdad, se ¿no? controla. Yo, sí, pues, sí es verdad. Pues. Pero hay garabato. Era verdad, hay era verdad. Hay garabato y garabato. Hay garabato y garabato. O sea, hay unos que son ofensivos y eso, de esos alega el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Sí, yo sé. Pero mire, aquí hay una cosa muy grande. Yo, hasta ahora, siempre he demostrado mis sentimientos con una naturalidad y sin ningún tipo de esconder nada. Y cuando me enojo se me ha notado fuerte. Yo tengo también la impresión que algo que a mí me pueden dejar pasar como diputada, como senadora, como candidata a la presidencia ya es más difícil. Y por lo tanto tendré que controlarlo nomás. Pues, ¿qué quiere que le diga? Tendré que cambiar mi lenguaje. Se va a autolimitar. En eso sí. Pero cuando no se en enoje, otra. porque yo recuerdo que la última vez que vino acá a la radio fue precisamente en uno de los momentos en que usted se había enfrascado en una discusión en donde utilizó algunos garabatos, le preguntamos si lo volvería a hacer, y usted dijo que sí, porque le parecía que era insoportable lo que había pasado, que era que había ido usted a exponer a la Cámara un tema del Ministerio del Trabajo y nadie le había puesto atención, etcétera. No es que no hubieran puesto atención, no había nadie en la sala, que es distinto. Y después cuando entraron me pidieron que por favor fiscalizara, cuando les había estado demostrando durante una hora, nadie escuchó porque no había nadie en la sala, que efectivamente habíamos fiscalizado, pero muchísimo. No, ahora me volveré a enojar, pero sin garabato. ¿Qué va a hacer este mundo chico? ¿Qué va a hacer con las relaciones, con el mundo financiero, donde todos se conocen? Hay algunas denuncias en los últimos días de triangulaciones de plata, de dinero de un mismo grupo económico, el grupo Sayé, que prestan plata al banco, a la FIP, los fondos de inversión privados, y la FIP a empresas como SMU, asimismo, y que se estaría vulnerando los límites de préstamos relacionados, algo que algunos chilenos, los que tienen larga memoria, causa trauma después de lo que pasó en los años 80, en que quebró la banca chilena. ¿Qué se va a hacer con todo esto? ¿Ha escuchado las denuncias, me imagino? No las conozco a fondo. Lo que yo sí quiero señalarle es lo siguiente. ¿Hay el otro día, en la ley? Perdón, el otro día me encontré con el exdiputado Andrés... ¿cómo se llama el de la colita? Se me olvidó Palma. Andrés Palma. Estábamos los dos en la Comisión de Hacienda en su época y recordamos los dos que entre nosotros dos, él y yo, habíamos terminado con los subsidios
a las fabricantes de autos en Chile. 200 millones de dólares anuales era eso. Quiero decirle que en esa época mi marido era asesor de General Motors. ¿Ok? Y entre Andrés Palma y yo terminamos con ese subsidio a las automotoras. La gente sabe que yo las cosas las digo por su nombre. Si hay gente conocida o incluso querida involucrada, el deber es el deber. Los intereses de Chile están primero. Y en el fondo, ustedes han visto también cuando yo he fiscalizado en materia, ¿no es cierto?, de los derechos de los trabajadores, que no dejo pasar nada. Ni aunque estuviese involucrada mi propia familia. Quiero ser súper clara, eso es lo que me ha caracterizado siempre, eso es lo que me enseñaron en mi casa, más todavía ese sería el deber si yo llego a jurar como presidenta. De tal manera que ahí que nadie tenga ninguna duda. Yo empecé a hablar del tema de las universidades y del lucro y de la mala calidad y de todas esas cosas, estando en la UDI hace 6 años atrás. Es un tema que yo no callo y que no voy a callar tampoco en el futuro. ¿Se va José Antonio Cast a su comando? ¿Deja la opción senatorial de Santiago Oriental? Sí, estamos conversando, es lo más probable que eso suceda. Curiosamente, fíjese con José Antonio Cast, no podemos tener mayor distancia en muchas materias valóricas, pero una distancia, pero así, sideral. Y sin embargo hay un cariño enorme. Yo lo apoyé a él cuando fue candidato a presidente porque es una muy buena persona, porque es una persona súper honesta, súper trabajadora, que dice las cosas de frente. Entonces yo lo que quiero señalar con esto es que uno puede entenderse con gente que piensa distinta. Siempre que lo que uno perciba es realmente un deseo de hacer las cosas bien por el país. Así que con José Antonio Cast, a pesar de todas nuestras diferencias, un tremendo respeto y cariño. Y lo de Lorenz no lo puedo yo no estoy en las conversaciones, yo no estoy no estoy en la materia, por lo tanto no podría contestar porque no lo sé. ¿Le gustaría? Bueno, ustedes saben que yo tengo gran amistad con él. ¿Va a recomponer relaciones con Andrés Salamano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es posible? Después de tantos años en que no ha sido posible. Mire, uno acá tiene que poner todo de su parte. Porque en realidad, al final, en todas estas coaliciones, en toda empresa, y cuando estoy hablando de empresa no estoy hablando de una industria que vende, no, en todo emprendimiento, puede ser una ONG, puede ser una radio, puede ser lo que sea, en cualquier institución humana, siempre lo más difícil, pero también lo más clave, son las confianzas. Eso no funciona y se rompe todo el resto. Y hay que poner todo de su parte por generar esa confianza y esa posibilidad de conversar. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Un gusto. vaya bien. Gracias. La candidata presidencial Evelyn Matei en los estudios de Bio Bio, la radio.